acompañarnos en este espacio donde el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Naturales de la UCA les comparte algunos aportes científicos para la protección y conservación del medio ambiente nicaragüense. Mi nombre es Iris Aldívar y en este video quiero compartirles acerca del bosque seco, su origen, características, distribución e importancia para la calidad de vida de los nicaragüenses. El bosque seco nicaragüense. El bosque seco es uno de los ecosistemas más amenazados en el mundo y representa alrededor del 42% de los bosques de las regiones tropicales, donde solo un 8% del total de los bosques están bajo protección. Eso fue un estudio de la revista Science en el año 2016. El bosque tropical seco tiene aproximadamente 12 formaciones vegetales diferentes a lo largo de Centro y Suramérica, que van desde formaciones xerofíticas, o sea, bosques dominados por cactáceas, hasta bosques cerrados de dosel abierto, como los que podemos encontrar en algunas partes del Pacífico nicaragüense, donde dominan árboles como las ceibas, los genízaros, los guanacastes, etc. En Latinoamérica, las formaciones de bosque seco son complejas y tienen algunas diferencias, así como ocurrencias disyuntivas, donde la temporalidad es un factor fundamental de su composición. Delimitar un ecosistema es algo complejo, pero se tienen que encontrar algunos aspectos que puedan ayudar a simplificar la manera de cómo comprender su distribución. En esto se han aunado los científicos y han determinado que 3 parámetros ambientales describen muy bien la distribución del bosque seco, como son la altura, precipitaciones y temperatura. El bosque seco normalmente ocurre en áreas donde las precipitaciones van de los 200 milímetros a los 2000 milímetros de lluvia anual, con un relieve entre los 150 y los 800 metros sobre el nivel del mar, donde las temperaturas promedios oscilan entre los 20 y los 29 grados centígrados. ¿Dónde? No bien, ¿cómo se originó el bosque seco? El bosque seco en el neotrópico se le asocia con las fluctuaciones climáticas ocurridas en el cuaternario. ¿Por qué en el cuaternario? Porque fue el final de las glaciaciones y eso repercutió en cambios violentos de temperatura, de humedad y al mismo tiempo en depósitos y nutrientes diferentes en el suelo. La vegetación se tuvo que adaptar a cambios de temperatura entre -0 hasta temperaturas por encima de 0. Fue la época en donde ocurrió también un incremento del magmatismo en la Tierra y donde se formó gran parte de la cordillera volcánica. Entonces, todos estos eventos geológicos hicieron que la vegetación tuviera que desarrollar la capacidad enorme de resiliencia y sobre todo una adaptación muy marcada a la sequía y a establecer periodos de latencia en donde las semillas iban a resguardarse hasta que hubiesen las condiciones favorables para que ellas pudieran establecerse y volver a florecer. Un aspecto importante, además del bosque seco, es su historia, en donde en el caso al menos del Pacífico nicaragüense o del Pacífico a nivel de la región centroamericana, siempre ha estado bajo intervención del ser humano. América Central empezó a ser poblada aproximadamente hace unos 10.000 años antes de Cristo, donde el uso de la tierra fue bastante constante y de manera variada, desde lo que fue el establecimiento de las milpas para subsistencia en la época preconquista hasta lo que hoy es la agroindustria contemporánea, donde vemos la mayor parte de cultivos de leña y de cultivos de caña de azúcar, donde se cultivan diferentes especies forestales, donde también existe la mayor cantidad de cultivos para el consumo humano en la región del Pacífico. Entonces, esto ha hecho que siempre haya habido un mayor uso de la tierra, entonces eso ha repercutido en mermar un poco el bosque y en utilizar de manera intensiva los recursos de este.
El bosque seco en Nicaragua ocurre principalmente en la región pacífica, que también sería denominada la región ecológica 1, según la descripción de Juan Bautista Salas en 1993, y sería toda esa franja amarilla que vemos en el lado izquierdo. Por otro lado, está la región ecológica 2, que sería como el bosque seco de altura, en donde también hay zonas en donde a pesar de la altura ocurren precipitaciones incluso menores a 200 milímetros anuales, que sería más o menos en este espacio de aquí que iría de Huaco hasta algunas partes de Jalapa y Ocotal. ¿Por qué es importante hablar del bosque seco? Porque es donde vive la mayor cantidad de personas en Nicaragua. Más de la mitad de los habitantes de Nicaragua, de aproximadamente 3.9 millones, 3.957.017 habitantes, de los cuales el 87% de ellos consumen leña, y donde hay los acuíferos más importantes del país. La pérdida de bosque en este ecosistema, según la valoración del MACFOR en el año 2000, se le asignó a la región ecológica 1, 1.794.602 hectáreas de bosque, y a la región ecológica 2, 1.957.054 hectáreas de bosque. Ambas harían un poco más de los 3.5 millones de hectáreas de bosques. 11 años después, el grupo denominado como Alianza para la Conservación del Bosque Seco lo estimó en 406.813.89 hectáreas de bosque. Eso significa que ha habido casi una reducción del 90% del bosque seco nicaragüense en los últimos años. Por ello, vemos que su configuración actual es un bosque bastante fragmentado y disperso, donde casi no ocurren zonas con territorio que sea relevante de bosque latifoliado denso. Solo algunos parchecitos vemos en el delta del Estero Real, algunos parchecitos que representan reservas silvestres privadas. Esto sería el complejo volcánico entre Managua y León, que tiene algunos parchecitos de bosque denso. Como bosque latifoliado ralo, predominan principalmente las áreas entre las sierras de Managua y algunas áreas llegando a Rivas, por lo cual también sería como la zona que tenga más sentido de compactar para proteger este ecosistema. Y bosque joven, principalmente aquellas áreas que han sido muy perturbadas cercanas a Tipitapa. ¿Cómo podemos proteger el bosque seco? Es una tarea de todos y principalmente radica en principio hay que proteger más áreas. La mayor parte de las reservas estatales no contemplan áreas meramente de bosque seco, sino que estas se encuentran situadas, por ejemplo, en áreas donde hay un poco de bosque seco, pero donde la razón principal de protección es la nebliselva de un volcán o un humedal o un área de bosque de galería cercana a la playa, pero no necesariamente al bosque seco en sí por ser bosque. También es importante incentivar el manejo integrado de fincas, donde hay que promover la creación de cercas vivas, un fortalecimiento y de la manera en cómo se trabaja el forraje en Nicaragua para hacer que la gente que cultiva productos para vender forraje o aquellos que tienen ganado que alimentar, que promuevan el uso de plantas nativas. Reforestar también las riberas de ríos es algo muy importante para proteger no solo los acuíferos, sino para facilitar la dispersión de semillas. También, en vez de que haya solamente monocultivos en el Pacífico, es bueno incentivar varios tipos de cultivos, un mayor respeto a la fauna, restaurar el bosque. Es más complejo, pero más duradero y sostenible, y esto hereda bosque, porque una cosa es reforestar
y restaurar el bosque significa que es un trabajo más arduo, más intenso, significa recrear aquellas características importantes que tenía el bosque antes de haber sido destruido. Incentivar el ecoturismo que aporte a la protección, no solamente que la gente vaya a pasear, sino que se creen fondos donde realmente estos fondos sirvan para la protección del medio ambiente y para la educación ambiental. Em, Promover la educación ambiental en todos los niveles y sectores, desde la primaria, secundaria, universidades y escuelas técnicas en alguna de las asignaturas como una especie de que la protección y el entendimiento del medio ambiente sea universal y sea también una medida estándar que todos los ciudadanos tienen que estar conscientes de lo que significa y cómo repercute en sus vidas e incentivar, por supuesto, la investigación científica. Muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan un muy buen día. Gracias.